¿Cómo será el futuro de la música?, se preguntó Lauren Kierkegaard, un joven filósofo de nombre copiado que recién hubo inventado una máquina del tiempo. Pero primero tuvo el interés de saber cómo fue en el pasado. Acompáñenos en esta nueva aventura. Disculpen, el hecho de viajar al pasado es pura ficción. Lamentamos las molestias, pero bueno, Lauren puede y el transporte solo tiene 2 plazas. Así que elegiré, sí, volví a cambiar de narrador, a uno de vosotros al azar. Tan, tan, tan. Ya, saliste tú, ganador. Sí, el que me está escuchando ahora mismo. Tú, vente conmigo a vivir esta aventura. Grosso modo, en cuanto a música en su génesis tosco, previo a partituras, se plantean 3 hipótesis que entre ellas no actúan como complementos según estudiosos en la materia. Y aquí aporto mi desavenencia y las fusiono en un orden cronológico. La primera, que nació como juego con el ritmo de actividades cotidianas, de tal manera biológico que nacieran los instrumentos percutidos, tamboriles, pioneros, hechos de lianas, rocas, maderas y otros simples como bramaderas. La segunda, para sendas hipótesis, expertos sí la llamaron complemento. El canto como prolongación de la voz, sorpresa, melódico, pues sustancia blanca cristalizó la sinapsis, congénita pura sabiduría matemática, unidos percepción y placer, pronto por tal saber sonreirás Pitágoras. Sorpresa, porque por natura prolongamos la voz con tonos estentóreos, eléctricos gritos transmisores en época cavernal, con el requisito de que acorta en kilómetros, lo que encaja con la génesis divina, gritar. Después la voz prolongar como métodos de mensajería con el más allá. La tercera, instrumentos mimo. Los primeros, las flautas monótonas que aún se usan de reclamos de pájaros, debido a su simpleza y en un inicio como mejora del silbido humano, mejor parámetros, en su intento de remedo de estos aeronautas alados. Créditos a mi colega Segismundo por sus grandiosos coros neandertales. 2006, Suabia, cerca de Baviera, Alemania. Arqueólogos en cuevas laberínticas, desempolvando tesoros prehistóricos, flautas minimalistas que distan 40 milenios del presente. Prueba mi hipótesis de que de los instrumentos que imitan la banda sonora de las selvas se tratan de los más remotos. De hecho, su materia prima provenía de huesos de pájaros y marfil. ¿Cuántas las pruebas? Lo curioso, en perfecta afinación pentatónica que se origina en China, toca suelo pantanoso y ahora existe una laguna en la sitio humilidad. La música, so cautelosos, saltemos los siglos vacíos de la historia. Una simple diacronía entre tanta etnografía me es tarea impía. Pero ¿y la primera partitura? El rezo de la hembra estéril, el himno al Nícar de los urritas en Ugarit, epitafio de Sífilo en modo frigio. Cuántas piedras cuneiformes caídas al pozo del olvido ha de requerir el descubrir la pionera partitura, y más sin brújula. Volvemos a la cuestión mater de cuando he investigado lo suficiente. Joder, al final he roto la estructura. Mi tesis salta modos griegos hasta que Treprando Dantisa evoluciona desde Grecia. De pentadiatónicas decila 7 notas blancas y Pitágoras asigna proporciones entre números sin décimas y las 7 notas arias. Le ayuda el monocordio. En relevo un maestro integra esta escala a la cultura. Arezzo crea el re mi fa sol feo y el protopentagrama, perfeccionamiento de la nomenclatura. Nuestra máquina del tiempo viaja a la Edad Media. Estudiosos en pirámides con círculo de quintas rompieron los vínculos con la quinta justa reduciendo intervalos, y con la escala cromática vencieron la coma pitagórica, la cual era un fallo que mostraba que una nota disonaba en hercios con su octava. Ellos coronaron al sistema temperado igualando longitud de los 12avos semitonos en los que desde esta era se dividirá la escala.
En nuestra máquina del tiempo, ves cómo suceden siglos repletos de música clásica. Juegan con ritmos, modos y escalas, pero de improviso un chute de horror directo a tu amígdala. Pues de repente escuchas, en aparición súbita, cómo cambia la orquesta en la que te hallas. La orquesta sinfónica emula voces agónicas, suenan las primeras disonancias aposta, como evolución paralela, réproba, condenada a la sombra coetánea, usual en vanguardia, que predecirá o influirá en próximas historias paralelas, historias que por el contrario serán del legado popular en su época contemporánea. Ahora sí, explota la parte más interesante del ensayo. Esténse preparados. 1913, en la lente Luigi Russolo. Omito el intonar rumori por cierta dosis tali pori, pues solo extraeremos la gnosis de su fuente, el arte de los ruidos escritos. Con los siglos armonías aborrecen, disonancia se vuelve progreso musical. En el 22, Abramov, verdadero inventor de la industrial. Un año en cola, Schoenberg, primera obra dodecafónica, según buen ver del impúdico público. Disonancias azarosas, una década en espera. La música concreta quema partituras y aún influencia en el sombrío secretismo. Como tumbas bajo baurrina, introdujo los datos en bruto de la naturaleza y los objetos domésticos con una pancurrada mezcla vanguardista, madre del pitch shifter analógico, que topar un tema en concierto resulta casi imposible. El cine y la radio les ofrecieron clines y amparo en plena lluvia. Pierre Chauffet, Delia Debuchet, Eliane Ratti, Clara Rockmont, Madalena Fagatin. Así, el codificador vocoder fue integrado en la música por trabajadores de telecomunicaciones, sobre todo en Rusia, donde inicios de música protoelectro fueron de protosintetizadores. Veas el preludio de Rachmaninoff, tocado por Nikolai Voinov. Profecías de Russolo, no tan abiertas en hermenéutica como Baba Vanga, inspiraron mi futurología. No es solo un vulgar copia-pega, pero sí el leitmotiv será el timbre, lo más plastilina. Estudiemos la cronología de las modas desde la era globalizada, desde un prisma reductivista general. Pero esperen, antes de emprender tal análisis, nombremos al éter, el theremin, patentado en fin de los 20, desde el 37, popularidad en auge, la música concreta, actualmente casi solo en bandas de films. Pero este éter fue una suerte de prototrón, un timbre onírico al que moldea la imaginación del oyente. Sí, eso es un dron. Bueno, ahora sí que sí, con la breve diacronía. Vayamos género a género del último siglo. Género folk, reversiones armónicas de misma canción, donde melodía y ritmo priman sobre instrumento. Los 3 o 4 vernáculos del pueblo, pocas obras multiinstrumentales priorizan solas en interpretación sobre escucha. El árbol genealógico hecho raigambre por fiestas locales, tradición, la intrahistoria muda. Género clásico o música clásica, con coros eclesiásticos. Género clásico, nombre estúpido, ya, pero imaginaste los acordes armónicos, escalas consonantes subrayan más al timbre, sobre todo la performance, pero más otros estilos aún distantes. Sí, las orquestas y sus milimétricas líneas de ubicaciones, línea central, viento madera, pero permitían reversiones con otros instrumentos, el timbre en sinergia con melodía, todavía no epíteto. Para ello, a esperar a la venta de discos de cera, fetichismo, reescuchas del público de una performance idéntica. Pero desde que pasó que el santo Bannister solucionó que orquestas fuesen de élite, primer concierto en su hogar y se lucró tanto que siguieron siendo de élite. La música, servicio y también producto de consumo, se vende Euterpe, bienvenida a la globalización, cultura del espectáculo. Puto John Bannister. Y así, en 1890, tras varios intentos fallidos, Como Auclair de Lune en 1860, Columbia Records
se coronaría como la pionera en vender discos de cera al público. Estos discos se desgastarían con cada reproducción y el límite de duración que podrían tener sería de 2 a 4 minutos, de ahí la duración actual promedio de las canciones. Género jazz. Como generación Z, infantes con teléfonos con saldo, ellos nacieron con lanzamientos sumarios comerciales en esas grabaciones, ligeras tensiones, disonantes, vueltas populares, gracias al freestyle en la performance, como anatemas, primeros abandonos de la partitura, bidimensional, no ortodoxo, permuta, género 3D, tensiones réprobas, oídas ominosas, malquistas, como en Schoenberg, inquisición vanguardista, pero bueno, clásica odia jazz, jazz odia rock, rock odia al pop, que sirva de isago, que conste, vástagos de los felices años 20. Jazz, boleros de folk, cantautor, juntos en caldera del pop. Tanta guitarra en canciones de cantautor nos enseña que todavía el timbre está al comienzo de su evolución. Por cierto, cuando digo vueltas populares me refiero obviamente dentro de ese género, porque como digo, fueron rechazadas por sus contemporáneos en su gran mayoría, como Schoenberg. Género electro, de música concreta a electronische Musik, krautrock, a música electrónica, su éxito Vox Populi origen, cambio de timbre, pues pronto hecho cemento en el pop inglés, gracias también a los indies de Nikolai Voinov. 60, 70, 80, 90, a veces sí que mi filis supera a mi retórica. Funk, disco, y en lo más orgánico, el hijo del jazz y blues, centrado más en armónicos vocálicos, el soul. Progresiones de acordes caminan en simpleza el reggaetón. Ese piano en lugar de teclado que se despiran carteleras en el top. Elementos no musicales, efectos, videoclips, lo que muchos figuran apocalipsis, otros como el camino a la musical apoteosis. No, Carlos Gardel. Marcarte un one shot en 1930 no es grabar un videoclip. El autor de este ensayo considera al inicio de Jailhouse Rock de 1957 el primer videoclip, aunque incita a confusión con un teatro musical. Pero es que eso se parece más a un videoclip por tener las escenas planificadas. El one shot, en cambio, es así, grabarte cantando y ya está, ¿no? Por eso ya salí a la tele, grábate un concierto y ya está. Lo plausible es que desde ahora los álbumes dispongan de portada, vinilo sobre discos de cera, no se gastan, culmen de la performance, grabación sobre la partitura, se duplican miles de copias. Que vale, que el primer vinilo se fabricó en 1948, pero que no fue hasta inicios de la década de los 60 cuando se popularizó su venta, que ya os veo venía mucho. Aparte, piensa que aunque un disco sea algo accesible económicamente, el tocadiscos no lo fue en un inicio, como todo invento revolucionario. Que yo calles de pesado, deja de parar en toda la base para hablar, picha. Si se van a quejar igual, tío, o sea... Ya te montas una teoría todo grande y con que le encuentren un fallo ya parece que muchos desmeritan lo que has hecho, ¿sabes? Y se llevan más mérito el que ha encontrado el fallo. Qué gallo me ha salido. Bueno, continuemos con la canción ensayo. Arquetipo rock, drogas, liberación de impulsos primarios. Más hard, arquetipo metal, romper la guitarra en un puto direct. Metal más hard, noise, Hanatarás. Yo, sample de Crazy Crack. Género rock 70-90, en paralelo al electropop, mayor importancia concedida al timbre. Pero si se repite en batería y guitarra, se me clavan garras de diatribas. Línea divisoria entre rock y su antípoda rebelde feroz metal. Percusiones más rápidas, más distorsión, voces y cajas se vuelven más violentas. Fíjense que el metal, por su brutal metamorfosis timbre, de esencia de sonido, hasta el punto de que muchos de su fuente primigenia lo acusan de ruidos de psicosis y lo sentencian. Condena al underground, inerte réprobo. Aunque por su estética el mensaje, qué buena suerte. Avant-garde con poca discrecionalidad de timbre, estética por la que navegar. Bamba jazz, pero venideras épocas aquí naufragarán. Supervivientes, sus corrientes generadas en molinos como Dungeon Synth y más experimentales. Excavar aforismos y dogmas, no es romper por romper reglas. No simplifiques el apotegma. Full perra andaluz de Dalí. Dungeon Synth por estética, por conatura, pero fa Ortega y Gasset. En
facetas del rockeo, máxime las duras. Disonancia en color rojo por la estética inecuánime ruda y desde luego audaz. Tras rayar el lingote en números rojos, la frescura sonora de la guitarra eléctrica, la historia cuenta que bandas conectarían amplis de altavoces de la época de tu tía Paqui, pues al petar el volumen hasta salirles el terumen. Con la distorsión, pues timbre belicoso. Emulen este effects, un protopedal, el overdrive 70-90. Tech de pedales for the sound. Effects hoy indispensables en todo down. Desde el 80 a muchos soft rock lo llamaron indie. Estética de único independiente. Algo tan simple, poco cursi, solo tendrá mención en este paréntesis. Overdrive, satura hasta quemar el mic. Flanger, danger, pena tranquila, amargura. Guau, guau, no suena un llorica, sino otro popular night pedal. Se inventó por error y se pasó a pedal en electro y rock psicodélico, chorus, etcétera, que incluían ajenos en su raíz al rock. Véanse Octavador o el tan viejo trémolo. La vanguardia radical de escuela metalera reparió al noise, al pedófilo nazi, power electronics y al segundo hijo industrial no aborto. Now segundo nicho desde el último estertor de los 70. En plena puerta de esta década, Brian Eno y su drone ambiente menta Pierre Chauffet de la música y funge como pionero del estilo del que solo concebió el nombre realmente. De hecho, 90s medio camino, escena noisecore saturada, nunca mejor dicho, aburridos con náuseas. Según teoría, pone instrumento rigidez, pues noise es áptica sobre melodía. Son noise con instrumento, por mucho effects, será un naufragio poco después de dejar puerto. Con instrumento ortodoxo, claro está. Pero aunque rock y electropop fuesen paralelos coetáneos, vemos, tiempo después, en el año 2000, que no eran tan irreconciliables, pues se popularizó el electro-rock, junto al rap, sobre todo R&B. Hostia, el rap. El electropop devino un disco, por eso tuvo cabida el proto-rap, aunque el género rap, nuestra narrativa lo menciona desde que en sonido se divorcia del disco break. En EU en el 86, old school, hablo en tendencia, un cálculo preciso es sencilla quimera, siempre se ignoran datos. En España a inicios de 90, tras oleada disco rap y Madrid, DNI y KB pose vía el rap, zona norte Wood Layers en 80 y oleada rock, example Death con 2 y muchos siguen teniendo de rock. Resumiendo la movida, uno se fija en lo que más influenció, por eso no nombré a BR del Bullet de fusión folk. Lo vocal del rap hace énfasis en ritmo y timbre de la voz, tonos en 80s, más de éxtasis, luego gritos, vocabulario frecuente y un argot fue lo que se añadió. Se hizo menos bailable y más rudo, mató ese dance, señal de que la dirección casi desde sus orígenes fue sonar crudo, agresivo. Música sobre cotidianidad que no cotidiana, no olvido ramas más melódicos like G-Funk, R&B, ahora fuera del rap. Pero bro, hablo de rapeo en esencia pura. Si rock rudeza, rap crudeza ruda, casi necesarias las disonancias. Escucha, obviamente la melodía nunca se dejó de estudiar. En introspectivos no disonancias. Si rock rudeza, rap crudeza ruda. Por eso en España postmovida madrileña, aparte del rap disco el rap metal, Defcon 2, sindicato del crimen, estilos amigos pues rompen imen. Pues en rudeza intersección de la caja de baja frecuencia en electropop a la del boom bap con rudeza del rap y el rock, otra señal de sinergia. En cuanto al beat, percusión hardcore y repetición de misma melodía, excepto añadidas para estribillos. No todos actuamos así, ¿no? Trip hop, la figura del loop, del sample, déjà vu. Sí, desde la música concreta fue forjándose aquí un loop, melodía antaño emocionante para la media, para el común de los mortales resulta hoy insípido, anodino, sin editarse el timbre o interpretarse con una nueva esencia sónica espléndida. Pese a que nunca se olvida en el baúl a la caja melódica, fíjese en la bruta progresiva dominancia del sonido sobre la otra, en el pop, en lo común, en lo que llega a tus oídos sin tú hacer digging. Así con este filis te explico por qué las melodías cada vez se vuelven más sencillas. Y si con disonancias más agresividad triunfarán pudiendo ser aún más sencillas. Pero si las disonancias buscan sonar tétrico, vayan sacando novenas, melodías solo reales en orquestas, mentes expertas o con un sample, lo típico.
La técnica del sampling popular en rap, más parida por la música táctil, otorgó una paridad en estampida de sonidos inédita hasta la fecha, hasta aquí recluida en el alto standing. Nótese, según fuimos viajando en nuestra máquina del tiempo, más estilos convivieron en armonía coetáneamente, según, grosso modo, los instrumentos metidos en su bolsa, señal de que el dardo cada vez iba apuntando más al centro del timbre, la epítome, el sample. Género trap, hijos cuya mamá es Dirty South y cuyo papá es horrorcore. Ciertos hijos más depres se parecen más al padre, incluso prescindiendo de cowbells, hace ghost main dar trap. Otras veces coquetea con el rock, llama a quedar. Sirva de muestra Lil Peep y la tira de en sí sobre las que influenció por ser autoridad. Que devino en esa escena de raperos rockeros que samplean drums del post-punk. Además trajo el gran crank, el Dirty South. Fue quien lo trajo, Bejo, M de pollo, Kinder malo style. Kitsch crank, kitsch, la autodestrucción como chiste y contra belleza artística. Desde entonces, no solo cambio de tono, también cambio de acento al final de frases. Véase el típico vocal fry de traperos americanos como Drake, o el rapear gritando como Crank. Aunque antes había algo parecido. Esa ola de raperos españoles que imitaban el acento americano. O sin ir más lejos, el rollo flashy, llevando el brillo del Dirty South al trap. Otros hijos, donde el extremo parecido con la madre y el nulo parecido con el padre nos es inducido a un escrúpulo de adulterio. Véase el trap latino, su padre reggaetón, nótese que este del ensayo quedó suprimido por considerarse fusión del rap con el folk latino. Subrayo percusión, aunque no olvido instrus o sintes emuladores como en Dembow, el santeo ragamuffin, corrientes en sus albores, tu fin de siglo, sus inicios, vuelta al trap, no se emplea tanto como rap. Sonidos electros bajo 808 hi-hats, comprueba lo dicho del timbre y caja en tercer pulso del compás. A los instrumentos orgánicos diles que vistos desde la panorámica de la tendencia irán desapareciendo, como ya está ocurriendo. Aunque en paralelo a lo electro trap puro, la apoteosis del sampleo del Plunderphonics Alpha Pro Wave, os juro que pronto veréis su sobredosis en los herederos del trap arrasar a Spotify, y de eso pronto hablaremos, miles de torres irán cayendo. Que sea la época del trap no significa que todos los hits adolescénticos vayan a ser de tal género, o de sus subgéneros, a veces erróneamente llamados derivados. Sí, como el drill, cambiando en beat posición de hi-hats y clavándola siempre en el kick, en especial en el primer kick. Bueno, volviendo al tema, que eso no quita que no sigan popularizándose de vez en cuando baladas como Hello de Adele. Esta afirmación es aplicable a cada una de las etapas aquí descritas. Recuerden nuestro propósito reductivista, con el fin de poder concluir algunas pautas en claro, que no en dogma. Preparen motores, nave ahora bola de cristal. Hasta el presente, investigaciones sobre paraje instrumental, complemento terreno, lírica presente en texto venidero, señalar despertar de dragones humanos básicos y en vertientes hardcore sus horrores desde el rock, sexo, estupefacientes, violencia, virus y la heroína descargando pilas, y al noise, estética metal extremista, cuspide sexo de que violencia, Hanataras, su bulldog legendario, trinomio, culpo a liberación sexual, level up tras liberarlos del yugo de guerra mundial y posterior dictadura, libertinaje exacerbándose a escala impura. Antes de esta liberación, el monopolio temático casi lo tenía el amor y el eroticismo delicado. Pero vamos, dejemos esta turra, que se lance la nave. ¿A dónde? A la visión futura. A estas alturas deberíamos de saber que el timbre textura es otra cosa no percibida como suma de sus partes, sino como una. Así que un timbre sea típico quiere decir que el conjunto usado es típico. Será requisito que para el oyente se complementen en un mismo camino estético. Estética referida a temática, se complementa con lo lírico y con lo visual. En un inicio con la portada, luego videoclips, luego bla bla bla. Hyperpop, estética de culto al pop, lujo, series, pelis, videojuegos y analógico lo-fi. Y pues le apego a su sampleo. No incluye un solo género, mejor hablar de aesthetics en vez de ser tan simple. Recuerden, avanzamos con la máquina del tiempo hacia el 2050. Abrochen cinturón. Entramos directos en el agujero de gusano.
2030 reinará la estética del high-rate hiperpop ígneo, el eclecticismo en el que serán reina las hijas del ahora rey trap moderno. A pesar de nuestro propósito reductivista, sería exagerado reducirlo a un solo estilo, rama del rizoma musical. Pero si extrapolo a todos esos géneros que en tonos con más usualidad de timbre sonoro mínimo serán requisitos, menos acordes básicos o más disonancias o ruidos en la melodía. O claro, un ritmo melódico más inusual que no corte con cúter pregunta del primer compás que luego peque en contestación que la relevase solo cambiando notas en su autocalco de partitura todo cutre. Esto es una pregunta que se repite 2 veces y esto es una contestación. Mismo ritmo, mismo silencio, solo cambian notas. Eso sí, este timbre usual deberá tener su repetición o respuesta cada 2 compases. Y más variaciones de melodía y percusión, requisitos para que triunfe la canción. Salvo si la melodía de la voz hace el apaño, y al contrario, en timbres más insólitos. En otras palabras, no será imprescindible que se den dichas circunstancias para la fama, pero sí que se requerirán, o sea que harán falta más copia-pegas de compás melódico, con el gancho rompecuello, timbre comunicándose con cerebro para que le sea placer llano, baja, pero que no se acostumbre tanto al timbre para no desfallecer rápido de desgana, como suele el timbre frecuente, así en insólitos contestación o repetición cada 1 o 2 compases nada más. Puede darse el lujo de ser carente de variantes de notas, recordemos juntos la tan breve duración de los MP3 mañana. Nota, aquí, en la melodía según usualidad del timbre, nos referimos en especial al gancho de la canción. Aclaración, porque ya veo que alguno lo va a malinterpretar. Timbres inusuales exitosos nunca serán ruidos molestos para la mayoría, ni serán justificación suficiente para olvidar elementos que nunca serán subestimados como el ritmo. De hecho, aquí vemos que el ritmo se vuelve aún más complejo. Eso sí, tampoco me arriesgaría a afirmar el abandono de la moda eterna del ritmo cuaternario, porque aquí hablamos de pequeñas variaciones con glitches y breaks, características del hiperpop, en demasía reverse y glitches en voz. Sobre todo, cambia tonos. Y en snares, diles percus revertidas, compases más breves, like breakcore o un bombo por pulso, solo formulo las más típicas como el abuso del bajo y el autotune. Aunque niñas con alta voz serán niñas con baja voz y alto, bajo, bass, boost, como en la actualidad pero peor, a una escala galáctica, bass, boost en especial en hardcore agresivos y aún más en voz con pitch alto, natural o subido. En temas románticos o de sexo eróticas, melodías de drone etéreos con notas de toques brillantes y voz subida de pitch o vocal fry, ampliando la temática de antes. Bloques de effects temáticos como ahora en Plugins o TXT. Este componente Curset surge como del mundo virtual. Nótese que la estética cumple desde hace una década una función fundamental. No confusión sino sinestesia. Recordad el bonus terminal del voluble menú de Soy un chico sensible. Effective Wonder Brother. El paso definitivo del triunfo del Kiss. Tradiciones como lo tosco adrede, tu follan beef o involuntariamente, como ahora sí reggaetón latino, consumo irónico tornado emotivo, por la elocuencia de automostrarse demacrado en tono aséptico, es irónico, estudia la ciencia del crank, a la que esos que navegan sobre la cima del iceberg confunde con mumble rap. No, Lauren, pero ¿qué hay eso de uno nunca sabe cuándo poner fin a la investigación? Es una burla esa frase del iceberg. Frase que siempre podrá decirse a cualquiera, sepa lo que sepa, como obligando a uno a saber de todo. Y ahí sí que es cuando uno de verdad se quedaría en plena superficie, siempre a un nivel similar de investigación personal. Así, del triunfo del kitsch al triunfo del hiperpop, ironía en fundición con el consumo no irónico, el capitalismo por fin ya no existe como chiste. Abstraída fricción, la duración promedio de canción será inferior a 3 minutos, señal de que el origen de este cambio progresivo del gusto general y consumo por adolescentes y juveniles de diferente generación reside en los crecientes garlitos de sobreestimulación, convulsión del hipocampo, que causan un tedio más prematuro según se acentúa el estímulo y no sobreexcitemos, de ahí que el hiperpop vaya a ser erguido por nosotros monstruos sombríos. No elevemos seres argentios por luz artificial, seres efímeros, pues en verdad fuego fatuo pronto por el baúl del olvido flotando. Por ello el cambio cada vez irá siendo más rápido. En efecto, gatopardismo, explote la máquina dentro de 100 años. El flow raperil de los de arriba, de los del trono, encaja rimas en la segunda caja como suele ocurrir, son otros flows como en Rebombo de Costa y Chiri.
A ver, quería aclarar algo. Cada vez que hable de disonancia, por mucho que diga que aumenta con el tiempo, obviamente esas disonancias siempre deben resolverse con una tónica, es decir, una nota dentro de la escala usada. No va a haber, ni creo que vaya a haber, una época en la que solo se escuchen disonancias, como tendencia, claro está. 2050. Formatos físicos digitales. Pendrives, tarjetas SD, floppies. Sí, desde el fetichismo under y desde los populares. Duración promedio de canción inferior a 2 minutos y medio. Así, el dark ambient y el industrial noise rítmico es el rock anacrónico. Sé del error en muchos juicios de una analogía, mas voy por un lenguaje más económico. En esta vertiente agresiva, la voz, el actor de la parte melódica. En la vertiente más soft, más pop, timbre más en búsqueda de texturas. Música más sinestésica, exótica, púrpura. Un ligero inciso en la temática lírica. Obras románticas, eróticas, siempre presidieron las listas de éxitos. De lo poco no veleidoso aquí. Este estilo jamás carecerá de instrumental melódica, aún en esta era timbrosa. Ritmos más rápidos en sexo y amor más eufórico, más lentos en amores longevos y desamoríos, salvo si son canciones del estilo Ya superé tu traición, generalmente tras horas de poppers o por volverse una bimbo. En cuanto a obras de la vertiente más hard, con compases con más presteza, noise rítmico, industrial y glitch, subrayo el otro leitmotiv atemporal, la violencia, el sexo salvaje y las drogas. 2050, pura música cosmática. Grosso modo, al ser el pop pura música concreta, archivos sonoros implasmables en partituras o irrepresentables en vivo. Una de dos, o conciertos disminuirán en trascendencia, desaparecidos, o estos tendrán más de show. Simplemente el ver a tu ídolo cerca y conocer a su comuna de fans. Todo va hacia lo más anónimo, bro. Y en un futuro aún más y más lejano, ...2097... Knifecore, a.k.a. revolucionario neoludismo contra musical tecnología. Vende esta estética, vende a su reino entre comillas, pues en paralelo un eclecticismo como nunca hubo en este gremio en consumo. Defino el Knifecore, mi objetivo una parcela, que no sea mesías con sus distorsiones apócrifas, quienes engorden la parcela, la que pone ambigüedad del Knifecore, que sirva de ejemplo como luz ígnea la siguiente anécdota. Si el rap bebé, sample sobre bombo y caja y rima sobre fiesta, entonces ¿qué es lo idéntico pero con versos porno de romance, no de fiesta? O por carecer de caja, por no adaptarse a la tendencia homogénea. Aíslen lo outsider y mueran escuelas. Si rapeo en parloteo ya lo tenía antes el Spreadgesang. Pero en caso contrario, si dejemos que sea el fenómeno lo que se jacte de ser el fenómeno, o la Real Academia de la Lengua, o cualquier enciclopedia ajena al inventor, en base a groseros esperpentos que empezaron siendo leves malformaciones congénitas. Voilà, dudes, vuela un ojo sobre los show and proofs del 68. Proto batallas, una temática y dos posturas contrarias, una dialéctica en una palabra, pero rimada. Cuando uno vaticinaba una asegurada victoria, alardes vaciles, sí, algo pueriles por precelebrarse gloria, pero progresivamente desde la profanación americana no musulmana en el 72 de esa protocultura hip hop, en aquella sonada fiesta
fiesta universitaria de DJ Cool con Cocla Rock, que aunque ella careció de show and proofs, pues rimas sobre fiestas, trajo el hip hop a la América. Así, la profanación fue una ingenua consecuencia, un efecto mariposa, como si se teletransportasen de una tertulia a un ring. Nuevo nombre, Rap Battles. Por razones notorias, los más puretas rappers, los dioses del 5%, continúan con su wisdom speed de un modo paralelo. Que la evolución no sea excusa para la destrucción de los cimientos de una casa y rollo barco de deseo pretender hablar de la misma casa. Otra cosa es que por nostalgia estanques el agua para que no se adapte al recipiente y así muere, según esta potenma, una musa y una música. Así muere una musa y una música. Así muere una musa y una música. Bueno, pues ante esta introducción, comencemos con la definición de Knifecore. Etimología naif, en pintura, obra de profanos, en enseñanza bruta, ortodoxa, paleta llamativa por ser ingenua, no prueban templanza oscura, core, sufijo de aesthetic like dreamcore, como el wave del post-punk, like cold wave, diferenciar knifecore de vanguardia, experimento, vanguardia conoce ortodoxia, se basa en puro snob contra moda, por supuesto con sus victorias, Knife las ignora, solo se posiciona en esta guerra dual, no es su meta luchar contra olas. Si hay menos escuela, más esencia naif, antónimo de snob. Letras cotidianas no exaltan cuales impresionistas con ficción idílica o tétrica como escape. Y la diferencia con outsider, intersección en la no técnica de conservador. Escapan del ortodoxo y vanguardia es me fijo en ello, así lo rompo. Por ende se vuelven dependientes y lo alimentan. Pero volvamos, ¿qué es el outsider? Arte de locos culturales, trastornados mentales, obligados a sociales o también antisociales. ¿Y por qué subrayo un ensayo naif sobre outsider? El outsider no nos ofrece otra lente, otra visión de un simple yo menos filtros culturales. En el caso de antisociales, bueno, convergencia de mundos interiores, peligra al ver mentes muy divergentes. Sin contemplar con madurez suficiente, podrías pagar aislamiento permanente. El lema del naif, música sobre la cotidianidad, quema la cotidiana, en su potencial descargan amígdala de raíz. En amígdala cerebral. Cabe aclarar. Bueno. Requisitos Knife. 1. Espontáneo, pues es oportuno que aunque sea un tema profundo nazca en tiempo de improvisación de juego. 2. Letras cotidianas, repita los versos de hace unos minutos. Óigase mi tema, mundo raro, ni ficciones ni asuntos generales abstractos como este. 3. Sonido minimalista, do it yourself, melodías complejas en el cerebro no encajan al completo. Melodías simples con disonancias por desconocer escalas, inventando nuevas. Ese misterio es solucionado con el paso del deseo de sonido a calibrarlo con el oído, tocando. Juego, pan, creatividad. 5. Expresión no exaltada, embellecida like poesía. En contraparte, inclusión de emociones sencillas no incluidas comúnmente en el arte como humorísticas, salvo en Crank. Me presento como cazarquetipos de niño, antes que la esponja se infle y absorba corbatas y tome más en serio trabajos remunerados antes que sus escritos o programas personales. Estrellas naif que supernova en el mic, aunque fuck imaginería, sé que me entiendes. Ay. Si se domina el knifecore, pueden alcanzarse temas aún más profundos que en el resto de géneros. Pero si alguna vez el knifecore llega a ser estilo pop, no será lo que más transmita por su potencial temático, sino por recordar a la infancia y adolescencia. Y es que la población se verá sumida en una eterna adolescencia, como esos viejos con gorra y chándal, aún escuchando rap en su Walkman. Es antinomia, knifecore comercial, el sello lo destroza con filtro de adultez mental. Knife es actualmente niño o adultos con autismo leve, así a veces es un tipo de outsider. Se ve que convergen, pero ¿qué le espera este futuro oscuro en términos más técnicos? Y el knifecore, ¿a qué se debe? Es antinomia, knifecore comercial, el sello lo destroza con filtro de adultez mental. Pero tío, ¿tú no llevabas un sello de knifecore? Y de algunos otros subtipos de outsider. Sí, pero yo no soy un sello que controla. Esto es simplemente una sala de grabación y todo lo que grabe mis amigos y yo, y todo aquel que quiera venirse a grabar, pues puede grabar y lo subiré. No hay problema.
No digo a nadie lo que tiene que rapear, ¿sabes? O lo que tiene que grabar, o qué música tiene que hacer. Otra cosa es que salga yo en busca de gente Knife para grabar algo, porque sí, los cazo. Bueno, ahora sí. Veamos las premoniciones y el porqué de este futuro. La estampida de la modernidad líquida se responsabiliza de la pasada y progresiva obsesión neurótica con el timbre. Melodías resultan más anodinas con timbres clichés en mentes más sobreestimuladas, pero eso sí, como en obra de teatro, el papel de cada prota es complementario puzzle para no ser garabato, o cada pieza inspiradora de misma imaginería para así formar la canción puzzle definitiva. Cada pieza o cada prota, el timbre de cada nota. Jobar, otro debacle bucle. Jobar, otro debacle bucle. De ahí nació el Knifecore. Profilaxis de primero sobre estimulación satisfactoria u odiosa. El botón y la paloma. Programa de razón variable. Responsable el algoritmo que por IA evoluciona. Y de segundo la capitalización extrema en espectáculo. GUI de bordiano y automatización de los temas para música al consumo. Por esto repito, Knifecore contracultura en paralelo al mero eclecticismo. Estética capaz de hacer que te guste cualquier basura. Y si no descuidas, recuerda que fabrica música. ¿Quién? El algoritmo por automatización del hiperpop al Knife gracias a DALL-E 2 y sus hijos a Is Like GPT. Públicas medradas que acelerarían dicha evolución. Aparte de la modernidad líquida, también se responsabiliza de la obsesión timbrosa a la rebeldía hormonal de los jóvenes. Por ello es que desde el 30 hasta el Knifecore subrayamos la música adolescéntica. Maestros dilatarán pupilas ante tímidas erratas del aprendiz. Ingenio ingenuo de genios. El bello deslice la natura frente a la inmácula máquina, cuyas taras fingidas impuras, como gracias en comerciales, te vendrán en rabia al oyente por ficticias pretenciosas. Estudia la obra, la esencia naif, y se desplegará ante ti la matriz. Una puerta de gnosis, sucederán equinoccios, vueltas al sol. Ahí, tras la evolución naif y alma que viajó por periodos nombrados desde este mic, vislumbrará dos posibles escenarios una vez se hice el telón. Ante un futuro incomprimible en este estudio, en pendrive, pendrive o en CD, que dejaré en buzones, estanterías, underground, raw, estéticas análogas a la del container. El reto ser fiel a ideales sin caer en dogmas. Primer escenario, varios motines neoluditas, boicots contra tecnologías y empresas cibernéticas decididas culpables sobre sobreestimulación en litigios populares e IAS por posibilitar falsificaciones irrefutables. Entonces, claro, a velocidades de orogénesis, esencia sonora, cierra pestillo, fuera primer plano. Los protas de la intrahistoria resuelven la recesión del presente con anamnesis, vuelta al interés en melodías líricas apenas cuidadas en aquellos días, de vuelta al pre-internet a una parecida etapa, la de la música clásica, esa de rulos en socialité, peinados refinados como sombreros. Pero, en resumen, máxima que historiadores no olvidan, la historia es cíclica, un bucle. Ojo, no te hablo de recesiones y expansiones, escaladas y bajadas infinitas, investigaciones cualitativas frente a cuantitativas menos realistas, cegados por filtros dualistas del cerebro. Aquí solo me serví de descripciones cuantitativas para acercamientos concretos. Segundo escenario, perpetual sobreestímulo gregario, el pop en rótulos de desaparecidos, solo que sin apetito de buscarlo. Algoritmo procura ecléctica tendencia, pues con exacto detectará preferencias. Chicas y chicos en pompas entierran culturas frente a globalización, menos conexión por anomia, por producción automática de la IA. Kill figura del autor, cuando la escena se rompa por profusos artistas genéricos y por suplantaciones de identidades difíciles de verificar, proyectos comunitarios sobre sujetos artistas. Así, antes de que sea apócrifo de un enmascarado, parafraseo lo rapeado antes en Creo, la esencia naif. Obras brillarán con Anónimo y KJ. Lauren Kierkegaard, escrito en abril 2023.
tras el incendio que supuso la pérdida parcial del ensayo sobre el Knifecore. Que no muera la descarga digital, pues pronto monopolio del streaming. Monopolio del streaming. Nota final. Obviamente, por fines prácticos, he tenido que reducir a lo absurdo la historia musical. Me he saltado muchos géneros, muchos estilos, que si ska, que si reggae, que si drill, que si casi todo. El valor que yo le concedo a esto no es la parte de verdad que tenga. Como ya dije en un tema, el saber cambia tanto que siempre estaremos mintiendo. Eso no quita, por supuesto, que no debamos perseguirla. Entonces, ¿qué pretendo con esto? Pretendo comunicar, como dije en la intro, mi dimensión, mi percepción de la realidad. Y con tal de que haya quedado plasmada, considero que la presente canción cumplió con su fin. Como habrán notado, abro y cierro el presente disco. Que, para quienes no hayan estado atentos, el nombre se debe a que, debido a mis mareos por ansiedad, camino haciendo S por la calle. El niño de las S, más mareo y ando nube, me siento la edad promedio del que ve 13TV. Gracias a esa frase y a la intro del mismo tema, donde clamaba padecer de agorafobia, unido a otros cientos de referencias al mismo síntoma, en un porrón de temas más, podríais haberlo detectado algunos. Quien abre y cierra el proceso es quien más lo controla. Cuando logren emular estímulos táctiles, olfagustativos en el orbe vertebral, en videoclips su uso y arte completo, todavía más multiorganoléptico sentirás. Al menos un crudo homenaje habrá que dedicarle al mundo orgánico antes de despedirnos de él, salvo para funciones vitales como reproducirnos o socializar en el plano físico. Catopartismo nada volverá como